demonios y espíritus inmundos. Nuestro hermano expositor de esta mañana es nuestro hermano Douglas Mate, y para introducirlos a este segundo servicio, nos ponemos de pie y buscamos en nuestros signarios el himno número 46. Puestos en pie, himno número 46, que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, la oportunidad grande que nos permite llegar hasta ti a través de tu Hijo Jesús. Hoy, esta mañana, Padre, te pedimos que nos abras la mente y el corazón a este estudio que vamos a entrar, Padre eterno, para podernos llevar el mejor provecho de ello. Ayúdanos, Padre, a entender y a comprender lo que tú nos quieres, lo que tú nos has dejado en esta enseñanza en la Biblia, Padre eterno. Te pedimos, Padre, que des palabras de fácil entendimiento a nuestro hermano expositor esta mañana, para así poder sacar el mejor provecho, el mejor fruto de esta enseñanza, Padre eterno. Todo esto te lo agradecemos, confiando en que nos escuchas, pues te lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya les dije, de la serie Biblia y Mitología, nuestro hermano Douglas Mate nos trae el tema. Nuestro hermano Douglas nos trae el tema demonios y espíritus inmundos. Tengo el gusto de dejarlos con él. Bueno, gracias, hermano Walter. Sean todos nuevamente, buenos días, hermanos, amigos. Vamos a continuar con nuestros estudios que que tenemos preparado para este mes. Como todos saben, en el mes anterior estudiamos lo que es Diablo y Satanás. O sea, fue uno de los temas principales, y a través de ahí nosotros pudimos ir sacando en qué consistía, o sea, qué es lo que nos quiere decir acerca de, de la palabra diablo y Satanás. Vimos un tema acerca de la naturaleza del hombre, de dónde viene el mal. También pudimos tratar
la naturaleza de los ángeles. La Biblia habla, nos presenta tanto al hombre como el origen de donde viene toda la maldad que ocurre en este mundo. Y también vimos varios aspectos cuando vemos el mal que sucede, pero que es misma de la propia naturaleza con la que Dios ha hecho este mundo. Y, y en esta mañana vamos a tratar de continuar con ese hilo que hemos venido hablando a lo largo del mes pasado. Lo que hemos tratado de hacer al irnos a las Sagradas Escrituras es poder entender quién hace todo, o sea, quién es todo lo que sucede hoy en día con el ser humano y tratar de ir poco a poco, ir viendo a través de los versículos donde nosotros encontramos. Hola, hola. Sí, hoy sí. Donde nosotros encontramos palabras que son bastante difíciles de comprenderlas. Y muchas veces todos tenemos que entender que la Biblia que nosotros leemos, estudiamos, es un libro que fue escrito que en diferentes periodos de la nación de Israel, donde lo principal y lo primordial de este libro es conocer al Dios único y verdadero. Entonces, la Biblia nos los presenta como un ser todopoderoso, creador tanto del bien como del mal. Pero tenemos que entender bien cuando nos referimos al mal, porque el mal no en el sentido de pecado, porque muchas veces el ser humano puede decir de que el mal que venía de parte de Dios cuando un ángel intervenía, a eso le podemos decir juicio, un juicio divino con estos pueblos y específicamente con la nación de Israel. Entonces, cuando nosotros hablamos en el sentido del bien y el mal, no, el mal no se refiere a pecado o lo moral, sino más bien juicios que Dios ha establecido para que lo reconozcamos, que Él es el creador de todas las cosas y que tiene, como se diría, no sé, pero está molestando. Hola, hola. Pues sí, tal vez quizás muy alejado lo tenía. Entonces, lo que hemos tratado de hacer a lo largo de nuestros estudios es ir comprendiendo, tratando de recurrir al idioma original cuando se nos presentan palabras bien difíciles. O sea, o muchas veces palabras donde la mayoría de personas le dan un concepto completamente diferente a lo que la Biblia trataba de comunicar y expresar en sus diferentes épocas. Entonces, las clases anteriores que hemos visto con respecto a diablo y Satanás, vimos de que eran palabras usadas comúnmente en el ámbito de la nación de Israel y claramente ellos sabían de cuál era su significado. El problema es que el concepto que se tiene hoy en día va muy alejado a lo que en realidad la Biblia quiere hablar. Entonces, cuando hablamos de la palabra demonios, rápidamente nos ponemos a pensar, o sea, vienen a nuestra idea conceptos completamente diferentes a los que la palabra quería decir. Entonces, cuando vemos la palabra demonio, ¿qué es lo que la gente habla o dice o entiende? O muchas veces cuando uno va a buscar algún diccionario y muchas veces bíblicos,
o nos vamos a la internet, ¿qué dice primeramente con la palabra diablo? O, perdón, demonio. O sea, ¿cuál es el concepto popular? Hay algunos diccionarios que son bastante interesantes porque son honestos. Primero comienzan con lo que significaba esa palabra, pero posteriormente ya le vienen dando otro concepto que muchas veces va alejado al original. Entonces, ¿qué se entiende por la palabra demonio? ¿Qué debemos de hacer al recurrir? Lo que tenemos que hacer es recurrir al idioma donde se originó y cuáles eran las circunstancias donde aparece esa palabra. Y muchos de nosotros sabemos de que para ello tenemos que entender un poco del contexto. ¿Cuál es el trasfondo donde cierta palabra aparece en un determinado versículo? Cuando se trata del estudio bíblico, no debemos de ir a la Biblia a interpretar palabras con conceptos modernos. O sea, debemos retroceder en el tiempo y analizar a la luz del pensamiento y la forma de hablar del momento en que fue escrito. O sea, ¿qué quería transmitir el, 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 el profeta, el sacerdote? ¿Qué es lo que quería hablar? Gracias, hermano. Y uno de los grandes errores que se comete al violar ese principio, cuando estudiamos los conceptos como diablo, Satanás, demonio, hay conceptos, hay pensamientos que le dieron a esa palabra que iba completamente alejado de lo que quería transmitir. En términos generales, la palabra demonio simplemente describía en el pensamiento griego o en la mitología griega seres espirituales. O sea, demonio no tenía ningún concepto de maldad o malévolo. Y, y esa palabra, si uno la busca en diccionarios serios, aún bíblicos, dice que esa palabra se refería a seres neutros, ni eran ni buenos ni malos. Pero posteriormente se le dio ese concepto, fue cambiando. Y a los demonios se les dijo que era algo malo. Y vamos a ver, tal vez no vamos a hablar de dónde, cómo se originó, porque lo que nos interesa hoy en día es qué dice la Biblia, dónde aparece esa palabra demonio. Y la palabra demonio o demonios es una palabra griega, o sea, es una palabra griega. Y es bien interesante que en el concepto bíblico, donde encontramos esa palabra, primeramente en nuestra Biblia Reina Valera, es en algunos versículos en el Antiguo Testamento. Pero viene la pregunta, ¿por qué una palabra griega? ¿Por qué una palabra griega está en el idioma o en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo? Entonces, y tenemos que ir a ver allí de qué estaba hablando. Cuando esa palabra, demonio, aparece en el Antiguo Testamento. Y una vez que descubramos el sentido original, vamos a ir entendiendo cuál era el concepto que tenía, o sea, en los escritos bíblicos. Porque las ideas con respecto a demonios abundan, o sea, abundan, pero muchas veces son alejadas, son ideas o pensamientos que no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y vamos a tratar de llegar a ese punto donde aparece esa palabra, qué quería decir, o a qué se estaba refiriendo, y por qué el traductor puso la palabra allí, demonio. Solo fíjense que en el Antiguo Testamento solo aparecen en 4 versículos esa palabra. Y quizás la primera que quiero que veamos en esta mañana lo vamos a encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 17. Y la pregunta sería, ¿qué está haciendo una palabra griega
Levítico 17. Perdón. Levíticos. Dice, busquemos Levítico 17, versículo 7. Dice, aquí aparece la palabra, ¿cómo se llama? Demonio. Dice así, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. En este momento, ¿dónde se encuentra Israel? ¿Dónde estaba Israel? Y eso es bien interesante. Tenemos que ubicarnos en el contexto, en el espacio donde ellos se encontraban. Ahorita ellos van saliendo de la tierra de Egipto y van a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, Dios en la ley les estaba diciendo qué cosa ellos tenían que hacer y guardarse. Entonces, versículo 7, versículo 8 dice, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocaustos o sacrificios y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de la reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces, el contexto que está hablando aquí Levíticos era de los sacrificios a quién. Exacto, pero la prohibición era que no tenían que sacrificarlo. ¿A quién tenían que hacerlo únicamente? A Jehová. Entonces, lo interesante es que esta palabra que aparece aquí no debería de llevar, no debería de ir, porque la palabra que aparece aquí es demonio, ídolos, correcto, ídolos. Busquemos otro versículo. En Segunda de Crónicas, capítulo 11. Dice Segunda de Crónicas. El contexto que está hablando es cuando el reino de Israel se divide, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. En el reino del norte queda el rey Jeroboam y en el sur el rey Roboam. Leamos, Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Dice así. 14 y 15. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová y designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces, aquí se está presentando un problema con respecto cuando se divide el reino. Roboán, que era el rey de la parte sur de Israel, estaba ubicado el templo. Entonces, ¿cuál era el temor de Jeroboam? Que pasara con sus súbditos que habían quedado en la parte norte. El temor que él tenía es que cada vez que los israelitas bajaban hacia la parte sur donde estaba el templo, de una u otra manera ellos se iban a quedarse en la parte norte, en la parte sur, entonces iba a tener como
algún cierto tipo de rebelión. Pero, ¿qué es lo que había hecho Jeroboam? Jeroboam había hecho 2 becerros en los 2 extremos de la frontera de la parte norte. Uno estaba en Dan y el otro estaba en Berseba. Entonces, lo que está hablando aquí el escritor es que los demonios, la palabra que está aquí colocada, se estaba refiriendo a la idolatría, a los ídolos que de alguna otra manera Dios no quería que eso pasara con el pueblo de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento donde aparece esa palabra, no tendría que ir, porque es una palabra griega, o sea, es una palabra griega. Y fue escrita en el idioma hebreo. Y lo mismo pasa con la palabra diablo y Satanás. La palabra Satanás en el Antiguo Testamento es Satán, pero es una palabra hebrea. Cuando fue llevada en los escritos del Nuevo Testamento, no fue traducida esa palabra, sino que se dejó tal como cual. Y a eso se le llama muchas veces transliteración, cuando ya una palabra pasa de un idioma y se deja la misma escritura. No se traduce, porque si se hubiera traducido, por ejemplo, en algunos pasajes, la palabra Satanás, dependiendo del contexto, hubiera dicho acusador o adversario, pero dejaron la palabra. Y uno se pregunta, ¿cuál era la intención? O sea, ¿cuál es la intención muchas veces que esas palabras no se tradujeran? Muchas veces el traductor venía y trataba de dejar su pensamiento, qué es lo que él creía. ¿Me entiende? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ir a ver es buscar el origen de esas palabras. O sea, ¿por qué unas palabras que son griegas aparecen en el Antiguo Testamento en vez de haber sido traducidas? Y ya no digamos de los idiomas originales hebreo y griego, ya pasarlos al castellano. Preguntas, dígame. Bueno, Satanás y el diablo y incluso demonios son adjetivos, ¿verdad? No son nombres propios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces yo pienso ahora que los traductores que dejaron, que transliteraron la palabra y no dieron su significado en cada caso que se ve, me imagino que no lo hacían con el objetivo, con la conceptualización que hoy se le da a Satanás, porque Satanás fue patentado por la Iglesia Católica como en 1600 y algo, cuando ya se le dio el conocimiento que tiene. Yo pienso que los traductores dejaban la palabra transliterada pensando pues en que se cree la creencia judía es que ellos creían que Dios tiene un ángel acusador, pues que Dios tiene un ángel. Incluso otros le llaman Samael, otros le llaman a Satel y todo. Entonces no era con el concepto que hoy se le da De maldad. a Satanás como acusador, sino como un ángel adversario que Dios tiene para el ser humano. Y fíjese Es lo que yo pienso. sí, y fíjese que podríamos decir que en parte uno puede verlo eso en las escrituras. Por ejemplo, cuando leemos la historia de Saúl, o sea, ¿qué fue lo que pasó con Saúl cuando es desechado? El texto dice que venía un espíritu de parte de Dios, pero en realidad, ¿qué pasaba con Saúl? O sea, ¿qué era lo que sucedía? Cuando ya Dios no estaba por ejemplo, con el rey. ¿Qué sucedía? Yo creo que habían situaciones de su vida personal como rey que no podía canalizarlas. No hallaba una forma tal vez de tomar algunas decisiones a la hora de llevar su responsabilidad como rey. Entonces, y la Biblia, o sea, ¿cómo se llama? Los escritores ponían que un espíritu venía de parte de Dios. ¿Qué pasaba? Y fíjense que
tal vez quiero que hablemos más adelante, a hablar también en el concepto de las enfermedades, porque uno de los conceptos que vamos a ver en el trasfondo, donde la palabra demonio aparece, es exclusivamente en las enfermedades. Y eso ocurre en el Nuevo Testamento. Y principalmente ocurre en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, la palabra demonio en esos tres evangelios aparece 63, 63 ocasiones, pero se está refiriendo en sí lo que estaba ¿cómo se llama? En el contexto de las enfermedades. Dime. En la segunda de Crónicas 11:15, en la Biblia latinoamericana, no dice demonios, sino que machos cabríos. Entonces es bien interesante porque se entiende más el versículo, porque dice, y para los demonios y para los becerros que él habían hecho. Entonces, ¿cómo una persona va a ser un demonio de los cuales se cree? O sea, Exacto. pero si exacto. le ponemos realmente, como dice la Biblia latinoamericana, dice, y para los machos cabríos, para los becerros que él se había hecho, como que tiene más sentido. Exacto. Y muchas veces, gracias Patti, tenemos que ayudarnos de versiones, de traducciones, porque muchas veces algunas traducciones son más, ¿cómo se llama? Más honestas a la hora de traducir alguna palabra que en el original no iba. O sea, no iba. O sea, no iba. Ellos lo que hacen es poner esa palabra para apoyar su concepto. Pero, como dice nuestra hermana Patti, ahí la palabra sí fue traducida, fue puesta ahí. En el original dice macho cabrillo, no dice en ningún momento demonios. Un hombre va a crear un demonio a los que creen, o sea, no. En cambio, si ponemos macho cabría, ahí sí, para que no fueran a adorar a becerros ni nada de eso. Y fíjense que es bien interesante cuando uno comienza a ver a lo largo de la Biblia, cuál era el concepto de algunas situaciones que pasaban. Por ejemplo, y quizás vamos a verlo principalmente en el Antiguo Testamento, porque ahí estamos ahorita. ¿Se recuerdan ustedes cuando los hermanos de Moisés, Aarón, en algunas dicen Miriam, otros dicen María, murmuraron contra Moisés? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Qué les sucedió a ellos por haber murmurado contra su hermano? Dios interviene. ¿Y qué le sucedió a María? Le dio lepra. Entonces, ¿qué podían? Digamos que nosotros somos el pueblo de Israel. Vamos, y vemos que a María le da lepra. En nuestro pensamiento, ¿qué pasó allí? ¿Cuál fue el castigo? ¿Y dónde vino de ese castigo? Otro ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes? O sea, hay veces nos cuesta concebir cuando Dios interviene en la vida de los humanos. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes del pecado de Betsabé y David? Ellos, con el adulterio que ellos cometieron, eh, iban a ser un niño. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Y cuál fue el castigo que Dios dio directamente de ellos? El niño murió. Y es bien interesante, ¿qué pensaba David? Nosotros encontramos en la Biblia muchos eventos donde ellos sabían de lo que pasaba venía de parte de Dios. O sea, todo lo que sucedía en sus vidas venía de parte de Dios. Por ejemplo, y eso tal vez lo quiero que lo veamos y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Cuáles eran las consecuencias de los pecados de la nación de Israel si desobedecía
Busquemos Deuteronomio capítulo 28. Dice en Deuteronomio. En Deuteronomio tenemos allí las bendiciones que ellos iban a recibir por su obediencia, pero también nos habla cuáles iban a ser las maldiciones que ellos iban a tener por su desobediencia, cuáles iban a ser las consecuencias. Veamos. Dice, vamos a ver, dice, versículo 20. Dice así, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová, 21, traerá contra ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová, dice, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuno, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿Qué le estaba diciendo aquí Moisés al pueblo de Israel? ¿De dónde iban a venir esas enfermedades? ¿Y cuál era la intención? Digan. Sí, siga. Con locura. Exacto, sí. Uh-huh. Tuvieron mal espíritu dentro de ella. Pero es bien importante esto, locura. Del Señor Jesús y de Juan Bautista, ¿qué decían? Que tenían demonios. Sí. ¿Pero por qué decían que tenían demonios? Porque creían que estaban locos. Entonces, es el concepto que se le daba a la locura, endemoniado, pues una persona loca, como el Señor hablaba cosas, para que no entendían. Juan, pues el comportamiento que tuvo Juan, pues que en el desierto, cómo él se vestía y todo, decían que era endemoniado, pues va, ¿verdad? ¿Pero qué? Porque decían que era loco. Está loco, decían. Y ahora él les dijeron que estaba loco, pues, ¿verdad? Entonces, es bien importante. eh, la locura es un demonio, entre comillas, pues. Exacto. ¿Y por qué tratamos de verlo? O sea, queremos ver qué es lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a la potestad que Dios tiene sobre el humano. O sea, es bien triste cuando queremos darle atributos a un ser sobrenatural que no existe. Deuteronomio 28, versículo del 20 al 22 y el 28. Entonces, claramente el Dios a través de Moisés les dice de que si ellos desobedecían, ¿qué es lo que ellos iban a padecer o sufrir? Entonces, ahí logramos entender cuando dice que en el caso de Saúl, ¿verdad? Un espíritu malo venía. Entonces uno debe pensar de qué manera. O se recuerdan ustedes, bueno, en la lectura de ahora de Primera de Crónicas 21, nos habla cómo es que el pueblo David censa a la nación de Israel, pero porque Dios dice que se había enojado con Israel. David, en la ley, habían prescripciones a la hora de hacer censo. Había una forma de hacerlo. Pero él ¿cómo se llama? No se percató cómo tenía que hacerse. Lo mismo le pasa cuando él intenta llevar el arca. ¿Quiénes eran los encargados de llevar el arca? Eran los levitas.
y había una forma de trasladarla de un lugar a otro. Cuando David la quiere subir en los bueyes, ¿qué le pasa a Usa? Muere, muere. Y entonces hay ciertas cosas que nos cuesta entender qué fue lo que pasó ahí, por qué Dios lo permitió de esa manera. Y tenemos que entender que hay un orden, o sea, hay un orden donde Dios quiere las cosas que tienen que hacerse. Entonces, para la nación de Israel, ellos tenían claro con respecto a cuáles iban a ser las consecuencias que les iba a acontecer si ellos desobedecían a Dios. Por ejemplo, en la exhortación que estaba dando nuestro hermano en la mañana, él tocaba un poco cuál era la situación de la nación de Israel cuando Jesús viene. O sea, qué influencias había. O sea, qué había pasado o qué estaba sucediendo con la nación de Israel, o sea, económica, espiritualmente. ¿Cuál era su situación económica de ese pueblo cuando Jesús viene? O sea, y es bien interesante. Lo principal que Jesús vino a hacer al comienzo de su ministerio, ¿cuál era el tema principal? Lo que tenía que hacer, decir, era acerca del reino. O sea, el tema principal es llevar ese consuelo de que en el futuro Dios va a establecer un reino de paz y justicia. Pero, ¿cuál era la situación? O sea, ¿por qué había tanta gente eh, con diferentes enfermedades? ¿Y qué situaciones la gente pasaba para tener que, vemos allí muchas, ¿cómo se llama? Muchas situaciones bastante difíciles, complicadas, en las cuales ellos querían buscar un consuelo. Cuando los ciegos se le acercaban, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y hay algo bien interesante. ¿Se recuerdan ustedes del ciego Bartimeo? Eso es bien interesante, fíjense. Cuando Jesús lo sana a este ciego, le pone lodo. Eh, los que estaban allí preguntan, ¿por qué nació ciego este? ¿Quién pecó? Le preguntan ellos. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? ¿Quién pecó? ¿Tus padres o él para que naciera ciego? Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Cuál era lo maravilloso que iba a suceder ahí? O sea, hola. Exacto, para conocer, o sea, lo que Jesús iba a hacer. Cuando él miraba a un enfermo y los evangelios nos presentan de que le decía al demonio, sal de él, o sea, en realidad para el escritor, bueno, habían dos palabras que nosotros encontramos ahí en, en el contexto de Israel, de lo que estaba pasando con respecto a las enfermedades. Habían dos palabras. Una era espíritu inmundo y también que tenía demonio. Pero, ¿qué en realidad pasaba con ellos? O sea, dígame. Preceptos bien aquí en Deuteronomio nos damos cuenta, ¿verdad? En la en lo que leímos dice posteriormente, ¿verdad? Pero acontecerá si tú no oyes la voz de Jehová, tu Dios, para preocupar y cumplir todos los mandamientos en los estatutos que yo intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones, te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, lo que le aconteció a Belsabé y a David. El fruto de tu tierra y la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. ¿A qué voy a decir aquí? Cuando estas maldiciones por el pecado que uno
le da cabida, ¿verdad? Hace, ya no se le puede orar a Dios. El cadáver del niño el niño de David estaba enfermo, pero David no le podía pedir por la vida del niño porque había nacido de una falta. No podía orar, él le pasó triste, dice, no comía. Hasta que el niño murió, él se alentó. Vaya, dijo, ya Dios me castigó llevándoselo. Hoy yo es otra nueva vida, hoy voy a enfrentar de otro modo y mi arrepentimiento, ¿verdad? Porque esa es la verdad, cuando uno hace alguna cosa, ¿verdad? ¿Cómo le va a pedir a Dios que le perdone muy fuerte de algún pecado tan grande que puede ser, ¿verdad? No hay palabras para llegarle a Dios, ¿verdad? Eso, ese es el cuidado, por lo que dice Santiago, antes de llegar a hacer el pecado, pues hay tiempo, ¿verdad? Entonces, ya con las advertencias, o sea que eran sabedores de todo lo que les podía traer sus maldiciones, ¿verdad? Y sus bendiciones que son más grandísimas que las maldiciones. Solamente. Exacto. Dígame. Me imagino yo que usted iba a seguir con las 4 veces que está la palabra demonio en el Sí, Antiguo sí, Testamento y iba a culminar con el Salmo 106, pienso yo. sí, sí, Vale, sí, vale, correcto. vale. Es bien importante el Salmo 106. Sí, correcto. Es 106:37. Veámoslo, veámoslo. Gracias por acordarme. En, vamos a ver dónde, en el otro, ¿cómo se llama? Versículo del Antiguo Testamento, donde la palabra que se ha colocado ha sido demonio. Dice así, busquemos, Salmo 106. Lo que nosotros vemos en el contexto del Salmo 106 es más que todo, todos los pecados o la rebeldía que Israel había cometido a lo largo de su historia como pueblo y como nación. Sí, que eran prácticas de los pueblos de alrededor, que en la ley les había dicho. Exacto. El problema es que por eso cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios le dio instrucciones específicas. Por eso a Josué le dice, tú tienes que exterminar todos esos pueblos en la tierra de Canaán. Pero hubieron varios pueblos que quedaron allí. Y el mismo Josué dice de que ellos quedaron para que sea de prueba para la nación de Israel. Entonces, lo que sucedió es que ellos se contaminaron con las prácticas de los pueblos de alrededor. O sea, hubieron reyes. Dios había dicho en su ley, ninguno va a pasar a sus hijos por fuego, pero hubieron reyes que lo hicieron. Pero leamos, capítulo 106, versículo 36 y 37. Dice, 35. Antes, dice, está hablando aquí el Salmo 106, 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿En qué contexto estaba hablando aquí el salmista? En la idolatría. O sea, la idolatría en la que Israel había caído a lo largo o del periodo tanto de los jueces y en el periodo de los reyes. ¿Qué venía el profeta? ¿Cuál era la intención cuando se levantaba un profeta y venía a declararles lo que ellos estaban haciendo? Habían dejado al Dios verdadero por servir a Baal y a todos los diferentes ídolos que los pueblos de alrededor, ¿cómo se llama? Adoraban. Entonces, la palabra que aparece aquí
sacrificaban a los demonios, la que tiene que estar ahí es los ídolos. Bueno, gracias. Sigamos. Quiero ver dónde nos habíamos quedado. Dime. Digamos, del Antiguo Testamento, que fue escrita en otro idioma, en principio hay una cuestión histórica que está implícita ahí, independientemente de la traducción a la cual ha sido lamentablemente manipulada. Sí, sí, sí. Y es el hecho de que los griegos salieron o surgieron posteriormente a cuando esa escritura fue escrita, ¿verdad? Estaba revisando que los griegos en principio culturalmente o como fuerza realmente poderosa de un pensamiento fuerte que surgió en cuando ellos surgieron, fue mucho posterior a cuando la palabra Dios le había dicho directamente a los judíos. Entonces, en principio hay una cuestión que se desestima de historia, ¿verdad? En principio, más que de algún principio religioso que alguien haya querido como incorporar en la Biblia, ¿verdad? Es el hecho de que una palabra que tiene que estar haciendo ahí, cuando en principio ni siquiera culturalmente existía esa civilización. Aunque tal vez en el trasfondo, en el contexto que está hablando, sí tiene que ver, porque también para los griegos, en su filosofía, en su pensamiento, los demonios, entre comillas, eran seres espirituales, o sea, de menor rango, o sea, en su vasta, ¿cómo se llama? Panteón de dioses. Entonces ellos les daban diferentes categorías. Entonces, cuando aquí en el Antiguo Testamento, lo que quiero ver es que se habla en el ambiente de ídolos, o sea, de algo que Dios no les había permitido. Sí, la palabra no tendría que ir ahí, pero el ambiente es sobre esos ídolos, donde Israel se contaminó. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos la historia de Elías con los profetas de Baal, o sea, esos profetas de Baal eran israelitas, o sea, que ya adoraban pensando de que Baal era el dios de la lluvia, de las cosechas. Entonces, sí, en realidad dependía del Dios, del único Dios verdadero. Entonces, todos los pueblos de alrededor tenían una conceptualización del bien y del mal. Los persas, en el dualismo, los babilonios, o sea, todos los pueblos, todas esas culturas donde Israel tuvo que verse involucrado de una otra manera, influenciaron en el pensamiento. Y más la cultura griega y romana que estaba pasando, que ellos estaban viviendo en ese momento. Está bien claro, pues, y para que alguien esté confundido, aquí está bien claro, dice. 1 Corintios 8. 10, 19 y 20, tomo yo. Sí, 1 Corintios 10, cabal. Hubiéramos ido más allá, pero sí. Para hacerlo corto. ¿Qué digo, pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. ¿A quién están sacrificando los gentiles? A los ídolos, pues, ¿verdad? Exacto. Entonces, dice que nosotros no seamos partícipes de los demonios, o sea, que sacrifiquemos a los ídolos o que les demos vida a los ídolos. El problema, Douglas, es que la gente que cree en los demonios está adorando a los demonios. ¿Por qué? Porque les está dando vida, porque los está reconociendo como un Dios del mal. O sea, es otro Dios que está reconociendo, y eso los está convirtiendo en idólatras, porque ellos le dan vida al ídolo, ellos le dan vida, porque incluso ellos creen
que les hace algún bien, pues, ¿verdad? Porque la creencia de ellos, no sé qué pasará, que a veces se les cumple algo que ellos piden, pues, ¿verdad? Entonces ellos están bien convencidos, entonces ahí ellos le están dando vida a ese ídolo, pues, entonces le están dando vida a los demonios. Exacto, o sea, lo lo que estaba pasando en la carta de Corintios, y Pablo es bien enfático, ¿verdad? Un ídolo, dice, no es nada. O sea, no, ellos tenían que adorar, porque en realidad el israelita sí sabía que el ídolo no era nada. Ellos habían pasado a lo largo de su historia en el periodo de los reyes, o sea, que ellos se habían alejado del Dios verdadero. Entonces, cuando aparece, como acaba de mencionar, tanto en el Antiguo como en este versículo de Corintios, el trasfondo, el contexto está hablando con respecto a la idolatría. Bueno, quizás para ir aterrizando, vamos a ver un caso, tal vez uno eh, uno de los versículos donde encontramos esa posesión demoníaca. Y vamos a tratar de ir viendo qué es lo que estaba pasando acá. Así que quiero que busquemos Lucas. Vamos a, bueno, ¿cómo se llama? En los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hay un montón de versículos donde aparece la palabra demonio, pero quizás nos vamos a centrar exclusivamente en Lucas capítulo 8 y tal vez vamos a tratar de leer eh, este incidente y vamos a tratar de entender qué es lo que estaba pasando y qué sucedía cuando Jesús hace este milagro, esta sanación de esta persona. Capítulo 8, Lucas capítulo 8 del 26, vamos a comenzar a leer. Y hay paralelo en Mateo y en Marcos. O sea, hay veces bien, no vamos a poder leerlo los tres, pero hay ciertas diferencias, porque en este menciona que solo es uno y en los otros mencionan que eran dos. Pero vamos a ver este evento. Dice así. Capítulo 8, Lucas capítulo 8 desde el 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor,
Y Jesús entrando en la barca se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando de toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, primeramente tenemos que, hay algo que está pasando ahí. El problema que tenemos es que aparece la palabra demonio, endemoniado y todo lo que está pasando ahí. Pero pensemos un poco. Ubiquémonos en el contexto geográfico. ¿Dónde se encontraba este incidente? ¿Dónde estaba sucediendo? Primeramente estaba sucediendo en las regiones nortes de Israel, en la Galilea. Bueno, todos de nosotros tendríamos que pensar dónde estaba dónde nos podemos ubicarnos y cuál era el ambiente político, social, cultural de lo que estaba sucediendo, de lo que pasaba en este lugar. Primeramente, ¿qué es lo que estaban, cómo se llama, en qué estaban trabajando los que estaban cerca de este individuo? ¿Qué hacían? Rebaño de cerdos, estaba ocurriendo en la tierra del norte de Galilea. ¿Cómo se consideraban a las personas que vivían en Galilea? Su estatus social, su preparación, digamos, académica. ¿Qué más? Cabal. Los demonios, ese Galilea, pues recordamos que Galilea incluso era llamada Galilea de los gentiles, pues, ¿verdad? Ahí en ese lugar estaba contaminado incluso de paganismo, pues, y otras corrientes teológicas que habían, pues, ¿verdad? Entonces ellos y los de Jerusalén eran más los judíos, eran más estudiados, eran más sofisticados, tenían sus escuelas, pues, y en Jerusalén no había nada. Sin embargo, no, perdón, en Galilea, sin embargo, el Señor de ahí salió, pues, por eso que decían, de Galilea saldrá algo bueno, pues, ¿verdad? Cuando dijeron que el Señor venía que de los léndigos nunca, no ha tenido de nada Galilea bueno. no iba a salir profeta, pues, entonces dudaban, ¿verdad? Pues es la razón porque ellos tenían, habían agarrado un montón de prácticas, así como lo que vimos que esto lo hacían porque lo habían aprendido allá en Babilonia también, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Qué más podemos sacar? Allá. Bueno, en esta parte vemos que Legión tenía varias enfermedades, ¿verdad? Probablemente esquizofrenia, qué sé yo. Y probablemente en algunos momentos él estaba tranquilo. Y cuando estaba tranquilo, quizás fue cuando le pusieron las cadenas, ¿verdad? Las cadenas. Y en momentos que tal vez se hacía ya más fuerte por su enfermedad. Pero también dentro de eso, quizás cuando él ya fue curado, probablemente se mandó los demonios a los cerdos para que él sintiera que sí estaba curado, porque probablemente tal vez podía pensar, no me voy a curar, o me puede volver la locura. Entonces es un hecho para darle como, para que entendiera que sí se le había quitado, fue echado los demonios a los cerdos. Pero hay una cosita más que a mí me estoy pensando, que si los demonios se fueron ahí al agua, ya no hay demonios. Exacto. Hay varias cosas que es bueno que cada vez que lo vemos leyendo nos preguntemos. Y eso es bien interesante lo que dice Magdalena. ¿Qué pasó? Cuando los demonios salieron, ¿se ahogaron? ¿Se ahogaron? ¿O quiénes se ahogaron? Y otra cosa, ¿cuál era
cómo estaba esta persona, cuál era ¿cómo se llama? No se encontraba desnudo. O sea, como dijiste, había un momento que perdía la lucidez. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y es bien interesante porque todo esto que está ocurriendo en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es hace 2000 años, donde muchas situaciones, muchas enfermedades, no había una forma de explicarlas. O sea, era bien difícil. Tal vez para nosotros hoy en pleno siglo XX, XXI, ya logramos a comprender. O sea, la ciencia ha avanzado y hay doctores que se encargan en diagnosticar este tipo de enfermedades. Y muchas veces lo hacían en base a un su cuadro clínico. ¿Cuáles eran las características que presentaba? O sea, pensémonos un poquito, para el pensamiento israelita sabía muchas veces qué es lo que estaba pasando, pero para el ambiente, como dijeron, para el ambiente gentil, o sea, que estaba influenciado por culturas con pensamientos diferentes, muchos de ellos probablemente, el concepto de los griegos era que los semidioses influencian en los seres humanos, pero para el judío sabía que la persona estaba enferma. O sea, era bien difícil poder explicar qué es lo que estaba pasando. Probablemente, como tú dijiste, tenía esquizofrenia o tenía problemas de personalidades múltiples. O sea, era bien difícil poder determinar, por ejemplo, la lectura que hizo el hermano sobre el muchacho que por ratos se tiraba al fuego. Probablemente cuando le daba convulsiones, o sea, él perdía todo conocimiento y no podía medir lo que le iba a acontecer. Ahora hay tratamientos, hay medicinas, hay forma de tratarlos. O sea, ¿cuántos de nosotros vemos personas que padecen ese tipo de comportamientos? O sea, eh, cuando vemos a una persona desnuda en las calles, tirando piedras, desnudo, sucio, a nadie de nosotros se nos viene que él está poseído, sino que sabemos que tiene algún desorden mental, algún problema que pudo sufrir a lo largo de su vida o ya venía genéticamente. O sea, y para este entonces lograr explicar qué sucedía era bien difícil. Por cierto, Lucas, ¿a quién le está escribiendo este evangelio? A Teófilo. Teófilo no es israelita. Pero si lo vemos, este mismo incidente en Marcos capítulo 5, solo lo voy a leer, no lo busquen, dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, tanto demonio como espíritu inmundo eran palabras que se utilizaban en el común de aquella época, pero nunca le daban un concepto como el que 2000 años hasta ahorita se le está atribuyendo cosas que no era lo que se quería que la gente entendiera. En realidad, Jesús no se iba a tomar el tiempo para explicar que esto era por un desorden, se refería a eso, no, sino que lo único que él hacía es que la persona saliera curada. Hay veces es bien difícil lograr entender de que por qué Jesús les hablaba, pero otras veces lo hizo, le habló al viento, le habló a la lluvia, o sea, a la fiebre, le dijo, salga de ellos. Entonces, en ningún momento podríamos pensar de que Jesús, que ellos tenían, que estas personas tenían algo internamente, o sea, un demonio, como el concepto popular. Dígame.
las maldiciones, pues, y probablemente, pues, Jesús sabía, pues, que era Dios el que lo tenía en esa condición. Entonces, por esa razón es que Jesús le hablaba, pues sí, para quitarles, por lo menos, el espíritu este que Dios le había mandado y que tuviera misericordia de ellos, Dios, pues, y era liberados. En cuanto a este caso, yo pienso que son casos de doble personalidad, ¿verdad? Usted se da cuenta que hay personas que hacen algo en nombre de otro. Incluso usted ve, yo no sé si será que en manicomios que alguien dice que es Napoleón. Soy Napoleón. ¿Cuánto usted pregunta, señor, quién sos? Yo soy Legión, le dijo. Él se creía, pues, que tenía esa fuerza que decía tener, ¿verdad? Porque era Legión. No sé si ustedes han visto es el caso de este doble personalidad de este que aquí muestran en psiquiatría, pues, muestran ese desorden mental que hay, que lo hacen gráfico. Yo no sé, no me he olvidado de los nombres, pero también ustedes se acuerdan y lo han visto, del doctor Jekyll y el doctor no sé qué, que este doctor se convierte en otra persona. Una doble personalidad que se adquiere en el momento. Y eso existe, pues, en la psiquiatría. Exacto. No es que lo haya inventado, alguien quiso hacer eso, no, es que para poderlo demostrar psiquiátricamente cómo es el desorden mental, han hecho dos personajes. Exacto. Bueno, hoy en día, bueno, podemos ver, como dicen los psiquiatras, pueden determinar qué tipo de problema puede presentar alguien con este tipo de enfermedades. Pero hoy sabemos de que ya tiene un nombre, hay tratamientos, hay medicina. En aquel entonces era bien complicado. Pero lo que hemos tratado de ver de que en realidad no existe ninguna fuerza fuera de Dios. O sea, Dios tiene la potestad sobre el ser humano y muchas veces eh, en muchas congregaciones se le da más culto a algo que no existe en vez de rendirle adoración al Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Y muchas veces se hace porque no queremos ser responsables ni de nuestras propios responsabilidades y actos y queremos evadirla por dársela a alguien que en realidad en la Biblia es clara. O sea, lo malo viene de nosotros y las diferentes situaciones que suceden en el mundo. La última vez que el hermano dio una clase decía de que hay tantos males que pasan en el mundo, ¿va? Como terremotos, huracanes, pero eso es parte de la misma naturaleza, cómo va llegando. O sea, ¿cuándo es que Dios permite que esas cosas sucedan? Es cuando Él lleva un propósito. Y lo podemos ver a lo largo de la nación de Israel. Cuando ellos se portaban mal, venían pueblos, naciones, para ejecutar juicio. Pero esos pueblos eran también castigados de parte de Dios. O sea, Dios es absoluto sobre todo. Como él dice, no hay Dios fuera de mí. Yo soy el que hiero, yo soy el que sano. Y hay algún mal en la ciudad, todo lo que sucede, Dios lo permite. En el libro de Enoch y el libro de Jubileos es que se mencionan los demonios, pero no coinciden con la teoría del cristianismo en ninguna forma, porque en el libro de Enoch son los vigilantes, pues, que ya estaban aquí en la tierra, son los que se meten con las mujeres, y son los que nacen de esta unión, es que son los demonios, no son los ángeles en sí, ¿verdad? Entonces, esto es en el libro de Enoch, son exterminados, Dios los manda a matar a todos estos demonios, y a los vigilantes los encierra a los ángeles, como los ángeles no pueden morir, los encierra en cierto lugar. Entonces, en el libro de los jubileos,
es igual, hay una rebelión, ¿verdad? De 200 ángeles con su jefe ahí, Samael, ¿va? Estos también hacen lo mismo. Y de ahí, de los hijos de esta, es que salen los demonios, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando Dios lo va a destruir, Samael le dice que no, que le deje unos 200, le dice, para castigar al hombre por su maldad. Al contrario, no lo va a tentar, que sino que déjame, le dice, para cuando el hombre se porte mal, para que lo castiguemos, ¿verdad? Para reprenderlo, ¿verdad? Entonces, así es la historia, pero es literatura sí, completamente alejada de sí, la... solo son 200. Ujú. Solo Nuestro folclore, 200. Ujú. Y es bien importante que estos llegan casi, estos demonios, 200, ellos hacen esto que va a hacer, pero se corrompen ya en los comienzos ya de Abraham, cuando Abraham tiene como 14 años, eso está en el libro de Jubileos, ¿va? Hasta ahí llegan los demonios ya, ¿va? Que se vuelven a corromper y empiezan a dañar a las personas. Y de ahí ya no sabe de ellos si siguieron existiendo o Dios los destruyó. Por lo menos el libro de Jubileos, como le digo, llega hasta casi a la historia de Abraham, Sí, los demonios. es literatura que ocurre en un determinado época de la historia de Israel. Bueno, son judíos que escriben ese tipo de literatura, pero se ha considerado literatura falsa, apócrifa, que no están en el canon de la Biblia. Y sí, muchos de ahí se basan para apoyar ese tipo de doctrinas que son extrabíblicas. Con la muerte de Caín, perdón, Abel, va. Pero fíjese, que cuando Adán muere, dice Iba, que fue el primer hombre que volvió a la tierra, que fue enterrado. Entonces yo puse a pensar, bueno, y Caín, y Abel no fue enterrado. Entonces, pues, cuando es una maldición de Dios, que quede un cadáver, así que las aves se lo coman a los animales, pa. Entonces ahí dice que Adán fue el primero que fue enterrado, que llegó al sepulcro, pues, ¿va? Pero, y a ver qué pasa con Abel. Pues que solo ahí hay algo que es raro, pues, ¿verdad? No, lo que pasa es que esos son reinterpretaciones de muchos eventos que sucedieron en los libros canónicos donde no hallaban respuesta. O sea, entonces lo que hicieron, escribieron ese tipo de historias que eran supuestamente complementarias, pero que no tenemos evidencia. O sea, fueron libros escritos, sí, por judíos, pero reinterpretando algunos eventos del pasado, porque habían quedado inconclusos, pero eso no lo sabemos. O sea, todo eso fue historia de salida de la imaginación del escritor. Bueno, lo vamos a terminar hasta aquí por el tiempo. Solo decirles que lo que Jesús hizo allí con el Gadareno es glorificar al Padre, ¿verdad? Tenía muchas personas viendo el acto que estaba aconteciendo, ¿verdad? Pero todo es para gloria de Dios, las curaciones que Jesús hizo, ¿verdad? La resurrección de Lázaro es para la gloria de Dios, ¿verdad? Y todos los que estaban presentes la mayoría que venían con él eran judíos. Y los judíos con los cerdos, ya sabemos, ¿verdad? Lo que acontece, ¿verdad? Se deshace de ese acto de cerdo, ¿verdad? Que, bueno, la tradición judía no los come, ¿verdad? Sí. Entonces se deshacen de ellos. Por eso es que vete de aquí, Jesús, porque, pues sí, podía acontecerle muchas cosas a ellos, ¿verdad? De parte de... Sí, la tenían idea, temor, pues tenían temor. exacto, la idea principal que traía Jesús era predicar el reino. Sí, predicar el reino y también mostrarnos de que en ese reino esas enfermedades, todo ese tipo de males y especialmente el pecado no va a existir. Y era una profecía de Isaías que él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Se estaba refiriendo este mortal, esta naturaleza mortal
va a dejar de existir cuando Dios establezca su reino. Terminamos con Jarito. Sí, solamente estaba procesando la cuestión de Levítico, que allá supuestamente la palabra en sí no podía caber allí porque tenía que ser un hebreo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero yo pienso de que tiene algo de sentido la cosa porque allá en Levítico vemos prácticamente al demonio que tiene forma, ¿verdad? Que es un cabro. Entonces, pero en el Nuevo Testamento no tienen forma los demonios. Entonces, allí lo único que hace el Señor Jesús, pues solo declarar que cuál era en sí la enfermedad de esta persona, ¿va? ¿Cuál es? Dice, espíritu sordo y mudo. Entonces, pero el espíritu no tiene forma, ¿verdad? Ellos no podían entender prácticamente sino por sus tradiciones. Estaba pensando de que posiblemente que ya en el norte ya no había tanto muñeco que adorar, pero sí habían quedado las creencias de ese tiempo, ¿verdad? Este, prosexílico. Entonces, eh, se borran los ídolos, pero quedan las creencias de ellos por lo que se transmitió, ¿va? Entonces, posiblemente que eso es lo que estaba pasando, porque él dice, mi hijo es lunático. Sabemos que es una cuestión de creencia, ¿verdad? Eso. Exacto. Entonces, pero el Señor viene y le dice, no, tu hijo es sordo y mudo, y aparte de sordo, padece la epilepsia, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que allá en el Levítico, en lo que trata de entender es que tiene cuerpo el demonio, ¿va? Que es un cabro, pero en el Nuevo Testamento no tiene forma el demonio. Y es la manera como nosotros deducimos que son enfermedades que estas personas estaban adoleciendo, solamente. Gracias. De parte de las autoridades, de los ancianos y los sacerdotes, ¿verdad? Y el pueblo realmente sumido en ignorancia y en tristeza, ¿verdad? Y en principio, cerdos no tendrían que haber ido ahí, o sea, y tenían una granja, entonces ya de por sí Jesús había dicho que venía a cumplir la ley, pero entonces ya los cerdos, al ver los cerdos de por sí ya era una cosa que no debería estar ahí presente en medio de todos ellos. Eso era, Correcto. Sí, sí. ¿Cómo se llama? El concepto pues de demonio, incluso yo he estudiado porque la palabra demonio significa uno que conoce, uno que conoce. Cuando yo dije que era adjetivo, demonio es porque incluso a Sócrates, a Platón, les decían a ellos por conocimiento que tenían, este es un demonio Por su en eminencia. literatura, este es un demonio en ¿qué? En medicina, alguien que sea pues dije que conozca mucho de un área, pues esa palabra un demonio, por lo menos esto se usaba en Grecia, ¿verdad? No con el concepto de un demonio de un ser natural, sino de una persona que tenía mucho conocimiento en una área. Ese es un demonio. Así como ahora una persona puede decir, este es un gigante en este conocimiento, y no es una persona grande, pues no que es gigante el conocimiento del área esa que él practica. Por eso decía que demonio es un adjetivo, yo le puedo decir, pucha, un demonio a lo que se dedica, pues. Yo no estoy diciendo que es un ser sobrenatural. Así como cuando Jesús le dijo Satanás a Pedro, no le quiso dar a entender que era un ser alado ahí, maligno, sino que era un adversario en ese momento, un adjetivo. Sí, cabal, la palabra en realidad, en el puro principio, para los griegos no denotaba algo malévolo, mal, sino lo que han mencionado. Dime. Exacto. Entonces, cuando le dijeron que estaba loco, ¿verdad? Y cuando le dice, tienes un demonio. Entonces, ahí vemos que realmente no está refiriéndose a nada más ni a una condición. Exacto. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá y seguimos la próxima semana. Gracias.
Bien, le damos las gracias a nuestro hermano Douglas Mate por su charla expuesta esta mañana. Biblia y mitología es el tema de la serie para este mes. Tenemos otros temas. Le invitamos a nuestros hermanos y amigos, a los presenciales como a los que están en línea, que nos sigan acompañando en el transcurso del mes para seguir aprendiendo de esta interesante serie. Agradecerles a todos los hermanos involucrados en los servicios de esta mañana para que todo sea llevado con el debido orden e invitarlos los días martes y jueves a las lecturas diarias a las 5:30 de la tarde vía Zoom, el día sábado a las 3 de la tarde un estudio bíblico y el próximo domingo 9:30 partimiento del pan y el vino y a las 11 de la mañana otra charla similar a esta. Para finalizar, nos ponemos de pie y buscamos en nuestros himnarios el himno número 146 que dice: Jesús, yo te he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. Al final del himno, vamos a pedir a nuestro hermano Oscar Sigüenza que nos despida en palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu sagrado nombre por sobre todas las cosas. Padre, te agradecemos al final de estos dos servicios que hemos realizado en esta mañana por tu infinita misericordia de tenernos acá con bien y también venir, Padre, pues a prepararnos espiritualmente a través de tu palabra que hemos escuchado en este día. Oramos, Padre, porque tu misericordia y tu bondad nos aparte de nosotros, que nos ayude siempre, que nos fortalezca espiritualmente para seguir adelante.
Bendice también, Padre, las obras de esta iglesia, engrandécelas para que todos pues podamos ser partícipes de este trabajo que se está llevando para el bien de todos los que nos escuchan. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y bondad. Y te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.